Vamos a leer Apocalipsis 19:10 y nos encontramos que el ángel de Dios le habla al apóstol Juan y le dice que retenga el testimonio de Jesús y dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. ¿Qué significa? El testimonio de Jesús, la doctrina de Jesucristo, su vida y su obra, la vida y obra de Jesucristo, demuestran en sí mismo el testimonio de la verdad, la profecía bíblica cumplida en la persona de Jesús. Pero tú tienes que retener el testimonio de Jesucristo. Vamos a Romanos 1:21. Porque muchos se envanecen en sus propios razonamientos, desprestigiando o dejando de lado el testimonio de Jesucristo. Escuchen. Se envanecen por el conocimiento teológico que han tenido, que han alcanzado con el grado académico, porque han recibido un galardón académico, porque han recibido un título universitario bíblico, porque han recibido el honor de ser pastores y hoy demuestran con sus credenciales su grado de pastoral bíblico, que están pastoreando porque tienen un grado académico, pero razonan la palabra y no la viven en el espíritu y no retienen el testimonio de Jesucristo, y es en vano tener un título universitario académico bíblico si no vivo el testimonio de Jesucristo. Aleluya. Dice 1:21 de Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Hay personas que, siendo pastores y ministros de la iglesia, razonan las escrituras y no las reciben por revelación. Vamos a ahondar en este tema, 2 de Corintios 3:6, ahí lo buscamos. Y dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El mucho conocimiento hace que se te entenebrezca el razonamiento y no puedas recibir del espíritu lo que es del espíritu, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. 1 de Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El mucho conocimiento acarrea envanecimiento de corazón, pero el amor edifica. El mucho conocimiento te envanece. Mateo 13:13. ¿Qué pasa con aquellos que se envanecen? Aquellos que no viven el testimonio de Jesucristo, sino que razonan la palabra y no viven la palabra por el Espíritu. Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. No puede haber conversión. No puede haber revelación del Espíritu Santo, ni conversión de la obra del Espíritu Santo en ellos, si ellos endurecen el corazón y se vanaglorían a sí mismos y razonan la palabra, no recibiéndola por el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, le hablo por parábolas, para que cuando ellos oigan no entiendan, y aun viendo milagros, no perciban los milagros. Y en Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Tropezarán con la palabra, porque no están alineados al Espíritu Santo. Y hablo de ministros, obreros, pastores y líderes de la iglesia que no están alineados al Espíritu Santo, y estos tropezarán con la misma palabra. Isaías 8:15. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Se enredan, quedan atrapados en tradiciones y en razonamiento humano,
ajenos a la verdad bíblica y al poder del Espíritu Santo, que es el que revela todas las cosas. Si nosotros razonamos la palabra de Dios, no habrá revelación de las Escrituras. Por tanto, quedaremos enlazados y atrapados y enredados en una doctrina ajena a la verdad. Marcos 4:17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Van a tropezar, se van a entregar unos a otros, porque cuando venga la tribulación o la persecución, van a tropezar en lo que ellos han creído, por cuanto han desechado el testimonio de Jesucristo. Y el Espíritu Santo habla claramente en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con Jesucristo. Cuando habla Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13, habla del arrebatamiento. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 habla del mismo tema del arrebatamiento. Primero Pablo explica que habrá un arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses, y en 2 de Tesalonicenses dice cómo y cuándo ocurrirá el arrebatamiento. ¿Cómo y cuándo ocurrirá el arrebatamiento? Dice, primero vendrá la apostasía, segundo se manifestará el anticristo, y en tercer lugar vendrá el arrebatamiento. Y la iglesia tradicional evangélica dice, poniendo todas las cosas, dando vuelta a todas las cosas, dice que el arrebatamiento será primero. ¿De dónde han sacado esa doctrina? Cuando Pablo el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, habló de este tema con exactitud. Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Tropiezan en la palabra porque no ponen el oído y el corazón y la atención a lo que el Espíritu Santo habla, desacreditando lo que el Espíritu Santo habla, razonando las Escrituras, diciendo no, es que la iglesia tiene que ser librada de la tribulación, porque ¿cómo Dios va a entregar a la iglesia a la tribulación? Cuando la Biblia dice que Dios no va a entregar a la iglesia a la tribulación, sino que Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, dice, seremos entregados a tribulación, no a la tribulación de Dios, sino a la tribulación del anticristo, que perseguirá a la iglesia. Pero la iglesia no comprende este grado de profundidad espiritual que habla el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los profetas que hablaron de este tema. Profetas del antiguo pacto y profetas del nuevo pacto, porque en el libro de Hechos de los Apóstoles dice que había profetas. Habían profetas en Antioquía. Agabo era un profeta y tenía 4 doncellas que profetizaban. Y culmino con esto. Segunda de Pedro capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros en este tiempo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, tiempo de apostasía, de herejía, lo que vivimos ahora, y luego vendrá el anticristo, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice que los mismos creyentes, muchos, no todos, van a negar a Jesús cuando venga el tiempo venidero. Dios le habló a Moisés en el libro de Deuteronomio y le dijo, este pueblo cuando pase a la tierra prometida, cruce el Jordán y esté en la tierra prometida, van a fornicar tras dioses ajenos y van a invalidar mi pacto. Cuando la iglesia de Jesucristo comience a pasar, por así decir espiritualmente, el río Jordán para ir del otro lado, que es la etapa de tribulación, muchos van a negar a Jesús, muchos van a pedir a gritos la marca de la bestia, porque no retuvieron el testimonio de Jesucristo, porque no estuvieron en comunión con el Espíritu Santo, porque no escudriñaron con rectitud la palabra de Dios, porque no estuvieron en el secreto con Dios, porque escucharon otros espíritus que no son de Dios, porque hay doctrina de demonios, de espíritus malignos, que enseñan a los hombres que, por ejemplo, Jesús no es el Hijo de Dios, que no pasaremos la tribulación, que seremos arrebatados antes, y así un sinfín de mentiras del diablo que introducen dentro de la iglesia, como dice aquí Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, habrán falsos profetas en los últimos días, como también los hubo en los tiempos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro.
Volvámonos con sinceridad y arrepentimiento al Espíritu Santo, cerrada la puerta a nuestra habitación, y cuando Dios en lo secreto nos oye, nos recompensará en público. Pero ¿qué recompensa pueden tener aquellos que endurecen el corazón y cierran los oídos para oír el testimonio de Jesucristo y del Espíritu Santo?